Dentro de las aplicaciones de las integrales nos toca el tema de centros de masa. Vamos a definir el centro de masa, muchachos, pensando en una lámina que tenemos aquí, una lámina delgada, y un punto. Este punto, si coincide con la característica de que es el punto sobre el que una placa delgada se mantiene de manera horizontal, se puede considerar que es el centro de masa. ¿A qué me refiero? Imagínense que yo tengo una fuerza externa que voy a aplicar sobre este sistema. Si aplico una fuerza exactamente sobre el centro de masa, no lo voy a mover, no lo voy a hacer girar, no lo voy a provocar ningún torque. A eso se refiere el centro de masa y es el concepto del que vamos a partir para poder llevarlo a una situación con integrales, ¿verdad? Con sumatorias. Entonces, vamos a pensar en una situación simple, muchachos. Y en esta situación es la situación que tengo aquí. Imagínense que tengo dos masas, las he representado como masa 2 y masa 1, que yo creo por cuestiones de izquierda-derecha, ¿verdad? Vamos a ponerlas de diferente manera. Vamos a decir que la izquierda es la masa 1 y la derecha es la masa 2, ¿no? Entonces, masa 1 y masa 2. Si estas masas están unidas a una varilla que sea de despreciable masa, su masa de la varilla es despreciable para que no la tomemos en cuenta, vamos a decir que su centro de masa estaría aquí y lo vamos a representar con una letra X testada. Cuando vayamos al plano coordenado, esto les va a hacer más sentido, ¿ok? Entonces, si ese es su centro de masa, vamos a expresar la distancia que hay entre la masa 1 y su centro de masa como D1 y la distancia que hay entre la masa 2 y su centro de masa como distancia 2. Entonces, si recordamos el principio de la ley de la palanca de Arquímedes, vamos a decir que se mantiene el producto masa 1 por distancia 1 debe de ser igual a masa 2 por distancia 2 y nos va a dar que la varilla no se mueve. A este producto, muchachos, masa por distancia, hablando de la masa 1 y la distancia 1, se le llama momento de la masa 1. Y a este, pues el momento de la masa 2, ¿no? Entonces, si esta ecuación se da, si se mantiene esta igualdad, el sistema, la varilla, está sin movimiento, ¿no? Entonces vamos a decir que la varilla está estable y no hay giro, ¿verdad? Bueno, si ya me estás entendiendo, entonces, nomás recuérdate, por favor, que esta es la ley, uy, quién sabe qué escribí ahí, ¿verdad? Vamos a decir que es la ley de la palanca que manejó Arquímedes, ¿ok? Bien, entonces, vamos ahora a una situación un poquito diferente. Ahora sí que, como dicen por ahí, más o menos igual, pero diferente, ¿no? Vamos a llevarlo al plano coordenado. Si lo llevamos al plano coordenado, pues vamos a tener que manejar coordenadas. Pero me voy a restringir, muchachos, a una sola dimensión todavía. Entonces, imagínate que tengo aquí mi eje Y, súper derechito, y mi eje X, ¿verdad? Entonces, en el plano coordenado, tenemos el origen aquí, vamos a situar las masas de las que hemos estado hablando. Suponte que tengo aquí la masa 1, suponte que tengo aquí la masa 2 y suponte, por seguir más o menos con el ejemplo de arriba, que tengo aquí el centro de masa. Obviamente el centro de masa no lo puedo poner arbitrariamente, ¿verdad? Tiene que ver, como lo vimos acá arriba, con el valor de las masas que estoy representando y su distancia con respecto al mismo centro, ¿no? Entonces, esta sería la masa 1, esta sería la masa 2, y vamos a decir que ahora la distancia 1 no la voy a representar nada más como distancia 1, sino necesito trabajarla en términos de coordenadas. Para eso, muchachos, voy a decir que a esta coordenada le vamos a llamar X testada o centro de masa, a esta le vamos a llamar coordenada X2 y a esta le vamos a llamar coordenada X1.
1. Entonces, si me estás siguiendo, podríamos decir que la distancia 2, a ver, chécate, la distancia 2 es la distancia que hay desde aquí hasta acá, ¿no? Entonces, yo diría que es una resta de dos valores, el valor de x2 menos el valor de x testada. Y asimismo, la distancia 1, muchachos, es desde aquí hasta acá, ¿verdad? Entonces es x testada o x del centro de masa menos x1. Si estamos de acuerdo con eso, entonces nuestra ecuación que pusimos acá arriba con la ley de la palanca se convertiría en algo así. La masa 1 por la distancia 1, pero la distancia 1 es x testada menos x1. Y eso debe de ser igual a la masa 2 por la distancia 2, que es x2 menos x testada. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es, no lo habíamos hecho, ¿sí? Esta es nuestra misma ley de la palanca, pero ahora lo estamos manejando con coordenadas. Salió derechita la caja, ¿verdad? Vamos ahora a despejar x. Vamos a ver qué pasa si despejamos la x testada. ¿Por qué, muchachos? Pues porque es lo que queremos calcular, ¿no? El centro de masa, ¿cómo se calcula? Ok, ponte a abusar. Si tenemos aquí un productito, pues vamos a distribuir este producto sobre la resta con la propiedad distributiva y vamos a distribuirlo también de este lado. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar m1 por x testada menos m1 por x1 debe de ser igual a m2 por x2 menos, esa debe de ser m2 por x testada, ¿verdad? Que aquí como que lo testado se le tapó con la línea azul. ¿Ok? ¿Qué te parece si todos los cuates que tengan x testada, que es la que yo quiero buscar, los ponemos de un solo lado y todos los que no, los mandamos del otro lado, ¿no? Entonces aquí con los colores te puedes ayudar. Vamos a decir que de este lado se quedan m1 por x testada más m2 por x testada. Y del otro lado, muchachos, ¿quiénes se van a quedar? Pues se va a quedar m2x2, que ya estaba, sumado con m1x1. Y si te fijas, tenemos factor común, ¿verdad? El factor común x testada. Entonces, nos va a quedar que x testada, que multiplica a m1 más m2, es igual a los productos m2x2 más m1x1, que no son otra cosa que los momentos de las masas, ¿verdad? Entonces, vamos a decir que, seguimos acá arriba, la x testada va a ser igual a, arriba vamos a mantener m2x2, que yo creo que los puedo poner en orden, ¿verdad? Porque son sumandos, entonces no hay problema si primero pongo m1x1 más m2x2 dividido entre la suma de las masas, que es m1 más m2. Chécate por favor este resultado que estoy poniendo aquí. Por primera vez llego a una formulita de cómo calcular el centro de masa, pero seguimos en una varilla, abusado. Vamos a decir que lo que está arriba, este producto, por ejemplo, el producto m2 por x2, no es otra cosa que el momento de la masa 2, ¿verdad? Así se llama, momento de la masa, al multiplicar la masa por la distancia, ¿ok? Momento de la masa 2. Obviamente, muchachos, pues este sería el momento de la masa 1. ¿Y qué tenemos? Fíjate, tenemos que arriba hay una suma de momentos, aquí arriba, y abajo hay una suma de masas. Entonces, matemáticamente, eso lo puedo representar de la siguiente manera. La x testada que usted anda buscando no es otra cosa que la sumatoria de los momentos de las masas dividida entre la sumatoria de las masas, ¿verdad? Pero esta no es una notación matemática muy genial que nosotros digamos, ¿no? La masa total. Entonces vamos a representarlo más específicamente. Y esto va a ser la sumatoria, ¿te acuerdas? La letra sigma significa sumatoria de los productos m sub i por x sub i, donde i es un contador que va desde 1 hasta n, dividido entre la sumatoria de las masas sub i.
donde I sigue siendo el contador que va desde 1 hasta n. Notemos, muchachos, que este denominador no es otra cosa que la masa total, que podemos representar como una m simplemente, ¿no? Entonces nuestra formulita quedaría así. X testada es igual a la sumatoria desde I igual a 1 hasta n de los momentos de las masas que están interviniendo en este sistema dividido entre la masa total, que podemos representar como la letra m. Aquí, antes de terminar, vamos a hacer una pequeña pausa para reflexionar. Imagínense que vamos a considerar a la masa total como si estuviera concentrada en el centro de masa X testada, ¿no? Entonces, cualquiera que sea nuestro sistema, vamos a pensar que la masa total está concentrada en el centro de masa de nuestro sistema. Entonces, el momento de esa masa total sería el mismo que el del sistema y podríamos escribir que el momento de la masa total, si estuviera concentrada en el centro de masa del sistema, sería igual a la masa total multiplicada por X testada. Piénsalo, si este es el momento total, entonces el despeje sería simplemente pasar la masa del otro lado, ¿no? Entonces, si la masa total estuviera concentrada en el centro de masa, entonces podríamos escribir esto. Y esto, muchachos, nos va a dar pie para seguir deduciendo nuestra fórmula para el centro de masa de una superficie en dos dimensiones, no nomás en una como en una varilla. ¿De acuerdo? Entonces, repito, si se considera la masa total como si estuviera concentrada en el centro de masa, entonces esa masa tendría un momento idéntico al del sistema. Vamos al video 2 y ahí vamos a manejarlo en dos dimensiones. ¿Les parece?